Bueno, entonces, la primera que les puse ahí es la de fuerza por distancia. El trabajo se define, el concepto básico elemental es justamente la cantidad de fuerza que se realiza a lo largo de una distancia, una X distancia, ¿sí? En un plano horizontal. Ahora, ¿qué pasa si ese trabajo se realiza en un plano inclinado? ¿Sí? Entonces, la fórmula que tenemos que usar es la segunda, donde, ¿sí?, la inclinación del ángulo, el valor del ángulo, lo vamos a calcular con el coseno, ¿sí?, multiplicado por el valor de la fuerza, y delta X es la variación de distancia. La segunda fórmula ya sería una fórmula más de nivel, ¿sí?, nivel nivel de ustedes, ¿sí?, de nivel más profundo, más, digamos, más formal. La primera fórmula es más conceptual, digamos, más general. Así que ustedes se van a encontrar con ejercicios donde pueden aplicar ya sea una o otra fórmula. Los dos primeros ejercicios es, o el primero mejor dicho, es usar solamente la fórmula de fuerza por distancia, que eso no van a tener ningún problema, solo es reemplazar los datos, despejar la distancia, que es lo que les pide en el primer ejercicio. En el segundo ejercicio ya nos da la inclinación del ángulo, ¿sí?, el valor del ángulo, y ahí tenemos que usar la segunda fórmula, ¿sí?, fuerza por coseno del ángulo por distancia, ¿sí? Bueno, hasta ahí no hay mayores complicaciones. En el ejercicio 3, ahí ya, por ahí puede ser que sea un enunciado un poquito más largo, en el que por ahí nos agreguen alguna que otra variable más, ¿sí? Pueden hacer el diagrama del cuerpo libre para el ejercicio 3, si es que lo quieren hacer más completo, pero no sería, ¿sí?, sí o sí necesario, pero yo se lo recomendaría, ¿sí?, por si acaso. ¿Sí? Ahora lo vamos a plantear. Nos dan la masa del cuerpo, ¿sí?, y que se arrastra por una superficie horizontal, no es un plano inclinado, pero lo que sí tiene una amplitud es la tensión, ¿sí?, con la que se arrastra ese cuerpo. Ya sea una cuerda, un cable, se pueden encontrar con cualquier tipo de, ¿sí?, de tensión, y el ángulo que forma. Entonces, si ustedes realizan el diagrama de cuerpo libre, tienen que dibujar esa tensión con ese valor del ángulo. Y ahí luego hacen la sumatoria de fuerza para cada situación. Para despejar, ¿qué cosa? En el inciso A nos están pidiendo el valor justamente en newton de esa tensión, ¿sí? Y en el ejercicio B, ahí sí ya vamos a, digamos, de lleno a aplicar la fórmula de trabajo, ¿sí? Una vez que ya sabemos cuántos newton vale esa tensión, es lo que va a reemplazar el valor de F, fuerza, en la fórmula de trabajo que yo les escribí recién, ¿sí? La F la vamos a reemplazar por T de tensión multiplicado por el valor del ángulo, ¿sí? Ahora lo vamos a escribir con detalle. Tenemos el cuerpo al que se le aplica esa tensión que forma ese ángulo, ¿sí? Y a la vez sus componentes, que siempre hay que dibujarlo, ¿sí? La fuerza normal, que también está superpuesto, W, y tenemos otra fuerza más, que si el desplazamiento es hacia la derecha, tenemos la fuerza de fricción hacia el lado contrario, ¿sí? Entonces, para la sumatoria de fuerzas en el eje vertical les va a quedar, ¿sí?, todo igualado a 0. La componente de la tensión por el seno de 20 grados, la fuerza normal, menos W. ¿Qué vamos a despejar acá? Bueno, eso lo vamos a dejar ahí todavía, ¿sí?
Lo vamos a dejar ahí en suspenso. Vamos a la sumatoria de fuerzas en X, también igual a 0. Nos va a quedar la componente en X de la tensión menos la fuerza de fricción. Lo que podemos hacer acá y lo que pueden hacer es despejar el valor de T acá en la sumatoria de fuerzas en esta ecuación que les quedó recién. ¿Para qué? Si acá ustedes haciendo este despeje, nos va a quedar que la fuerza de fricción, ¿sí?, la dividimos por el coseno de 20, ¿sí? Es decir, que este valor de T lo vamos a reemplazar en la ecuación de arriba. Donde veamos una T, vamos a reemplazarlo por esto que, ¿sí?, desarrollamos acá. Lo reemplazamos, ¿sí? O sea, usando el método de sustitución. Bueno, una vez que ustedes hacen eso, que les ocupará a lo sumo 2 o 3 renglones más, les debería de quedar así, ¿sí? Para pasando en limpio. Después ustedes con más tiempo lo pueden controlar o practicar. Bueno, esto que tengo acá a la izquierda es lo que les debería quedar una vez que ustedes reemplazan un valor, ¿sí? Esto que está en amarillo recuadrado, lo reemplazan en la ecuación de arriba. El coeficiente, ¿de dónde aparece? ¿De dónde lo sacamos? El coeficiente aparece de la fuerza de fricción, ¿sí? Ustedes saben que la fuerza de fricción, la fórmula es el coeficiente multiplicado por la normal. Bueno, acá aparece el coeficiente, ¿sí? ¿Y W de dónde sale? Bueno, si nosotros al reemplazar acá los datos matemáticamente, despejamos, ¿sí?, la tensión de un lado y del otro, nos va a quedar esta expresión que les copié acá en la izquierda. Es decir, que a la fuerza de fricción lo abrimos, ¿sí?, desarrollamos la fórmula, ¿sí? O sea, ya no va a aparecer la fuerza de fricción como tal, sino desarrollada. Y luego nos queda reemplazar los datos, ¿sí? El coeficiente 0,5, ¿sí?, que lo brinda el enunciado. W es la masa de la caja, que también es un cálculo auxiliar, y abajo calcular el coseno y el seno del ángulo que corresponde. En el denominador vuelve a aparecer el coeficiente de fricción, pero eso es porque matemáticamente cuando empezamos a pasar las variables de un lado al otro del signo igual, termina apareciendo el coeficiente en el denominador también, ¿sí? La tensión nos queda que vale 79,5, redondeando, ¿sí?, Newton. Con esto contestamos el inciso A, ¿sí? Bueno. Disculpe, Ahora profe. sí, decime. No entendí cómo es que llega a la conclusión que está a la izquierda. Lo desarrollamos, sí, lo desarrollamos, no hay problema. Ahí lo hacemos, entonces, así ya les queda. A ver. Ahí donde marqué la ecuación número 1, ¿sí? Sí. Y esta es la ecuación número 2. Bueno, el valor de la ecuación número 2, o sea, T vale fuerza de fricción dividido coseno de 20. Ese valor lo reemplazamos arriba donde yo marqué con amarillo la T. O sea, nos quedaría
fuerza de fricción dividido coseno de 20. Seguimos acá, multiplicado por seno de 20, ¿sí? Más fuerza normal menos, y me quedé sin lugar, W. La fuerza de fricción acá arriba es, si la desarrollamos, ¿sí? Por seno de 20. Acá yo ya estoy reemplazando alfa por 20 grados, ¿sí? Pero ustedes pueden mantener alfa hasta que lleguen a la expresión que yo les dejé ahí a la izquierda en un principio, ¿sí? Bueno, esta es la expresión. El seno de 20 o el seno de alfa, como yo les digo, si no lo quieren reemplazar todavía por 20 grados, porque todavía no lo vamos a calcular, ¿sí? Lo que hacemos es distributiva, ¿sí? Nos va a quedar el seno de 20 grados por el coeficiente por la fuerza normal dividido el coseno de 20 grados. Más la fuerza normal menos W. Ustedes saben que la fuerza normal, ¿sí?, vale en Newton, debería valer lo mismo que W. Vale lo mismo, ¿sí? Supongamos que ya calculamos en un costadito que W vale 50 newton, por ejemplo, la fuerza normal también vale 50 newton. Entonces acá, estos términos, matemáticamente, se van, ¿sí? Bien, lo que nos quedaría entonces acá es, ¿sí?, el seno de 20 y el coseno de 20, lo que nos quedaría es, ¿sí?, resolverlo, ¿sí? Pueden resolverlo, o si no, sí, les convendría resolverlo también, porque yo ahora les voy a escribir lo que les tiene que quedar, ¿sí?, de los valores de cada uno. Cuando calculen seno y coseno siempre se quedan con los decimales, los primeros decimales, primeros 4 decimales, ¿sí? Y de ahí les tiene que dar el valor de la tensión, ¿sí? Reemplazando los datos, el valor del coeficiente, si no me equivoco, es 0,5, que lo da el enunciado. W también lo calculan por separado, y después lo que es coseno de alfa y el coeficiente también, ¿sí? Todo esto que viene acá es lo que ustedes hacen, que ya habíamos hablado en las otras unidades de estática, cuando ustedes se enfrentan dos ecuaciones para despejar una variable, que en este caso es t, ¿sí? De las dos ecuaciones, de la sumatoria en y de la sumatoria de fuerza en x, nos quedan dos ecuaciones, las igualamos, o también podemos usar de lo que vale t en una, lo reemplazamos dentro de la otra, para despejar, ¿sí?, en este caso lo que vale t, justamente, ¿sí? Las podemos empatar, digamos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, lo que hacemos entonces acá en este caso es eso, lo que tenemos que despejar es t. Matemáticamente, cuando ustedes reemplazan una variable dentro de la otra, porque ustedes fíjense que en las dos ecuaciones, en la 1 y en la 2, les queda t, la variable t, la tensión. Entonces, en ambas ecuaciones lo que hacemos es despejar justamente lo que vale t. Las enfrentamos, ¿sí? Enfrentamos una con la otra para averiguar el valor justamente de t.
puede ser tensión o en otros ejercicios que ya vimos en las otras unidades puede pasar con W, puede pasar con la fuerza de fricción, ¿sí? Por eso siempre hacíamos la sumatoria de fuerzas arriba, para Y, para X, y siempre nos quedaban dos ecuaciones. Y sí o sí terminábamos usando o el método de igualación o el método de sustitución para poder reemplazar una ecuación dentro de la otra. Sí o sí, ya sea un método o el otro, pero es lo que terminamos haciendo siempre, en la mayoría de los ejercicios. En la mayoría de los ejercicios que usamos diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Sobre todo en esos, donde nos quedan varias incógnitas, digamos, ¿sí? En este caso, al hacer exactamente lo mismo acá para averiguar cuánto vale T, ¿sí? Cuando ustedes lo desarrollen todo, les tiene que quedar ese valor en Newton, 79,5, 40 y monedas, ¿sí? Pero lo redondean y les queda ese valor. ¿Mm? Con ese valor en Newton, ¿sí? Lo que hacemos es averiguar ahora el inciso B, que es saber cuánto vale el trabajo. Y usamos esta fórmula, que es la que les copié al principio, que en vez de F, ahora F se va a llamar T, de tensión, ¿sí? Entonces el trabajo va a ser 79,5 newton por coseno del ángulo 20 grados. Y la distancia 20 metros. Multiplican, sacan el coseno de 20 y les tiene que quedar algo de 0,9396, ¿sí? 4 cifras decimales. Y ahí el resultado del trabajo les queda en joules, ¿sí? (1493,8 joules. Ese valor en joules que les dio para el trabajo, después el inciso C nos pregunta cuál es la energía que se pierde justamente por la fricción. Como habíamos hecho el dibujito, como nos quedaba el diagrama de cuerpo libre y los vectores, si un cuerpo se desplaza hacia un lado, hacia un sentido, la fuerza de fricción hace el esfuerzo contrario. Entonces, si haciendo trabajo positivo, ¿sí?, consumimos esta energía para arrastrar la caja, que es un trabajo positivo sobre el sistema, para la pérdida, ¿sí?, por la fricción, lo que hacemos es cambiarle el signo. Nos queda menos 1493,8 joule, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hablamos desde el punto de vista de la fricción, es un esfuerzo negativo, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción justamente hace, digamos que no le facilita al sistema el desplazamiento, al contrario. Si la palabra fricción es justamente el roce entre la superficie, no facilita el movimiento, al contrario, ¿sí? Es un agarre que hay entre la superficie. La pérdida de energía justamente por la fricción es el mismo valor, pero signo contrario. Bien, entonces, vamos a ver bueno, bien, que aplicamos acá la fórmula de trabajo, eso le quería decir, que acá en el inciso B no usamos otra fórmula más complicada o más desarrollada para averiguar el valor del trabajo. Simplemente reemplazamos el valor de la fuerza, que era la incógnita anterior, que es así, por ahí nos llevó un poquito más de desarrollo, pero ya aplicar la fórmula de trabajo era más breve, digamos, ¿sí? Ahora el ejercicio 5 también es similar,
¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el anterior ejercicio? Acá nos están planteando, ¿sí?, que el sistema, ¿sí?, está haciendo, ¿sí?, un trabajo, pero en función ¿de qué? De la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que calcular el trabajo realizado en función de esa fuerza de fricción. No tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre porque nos están dando prácticamente todos los datos, ¿sí? Para la fuerza de fricción nos están dando el coeficiente, la masa del sistema, ¿sí? De ahí nosotros podemos sacar W, ¿sí? Y enseguida no hay problema con eso, y la distancia 2000 metros, ¿sí? 2 kilómetros, 2000 metros. La fórmula que tenemos que usar es la que les planteé al principio. Fuerza por distancia. Esta fuerza ahora va a pasar a ser lo que es la fuerza de fricción, ¿sí? Reemplazamos F por fuerza de fricción y desarrollamos la fórmula de fuerza de fricción, que es el coeficiente por la fuerza normal. Y como dijimos anteriormente, el peso W vale lo mismo que la fuerza normal, en newton, ¿sí? Entonces, si ustedes al costadito hacen el cálculo auxiliar de cuántos newton vale W, lo reemplazan acá, ¿sí? Y les queda 0,15 por, y acá sería 100, sí, 100 por 980 newton y los 2000 metros. W, el trabajo, les queda en 294.000 joules, ¿sí? Y el inciso B les vuelve a preguntar lo mismo. Siempre que les pregunten la energía perdida en función de ese trabajo realizado, es el mismo valor en joules, pero con signo opuesto, ¿sí? Signo negativo. No hay que hacer un cálculo extra, ¿sí? Solo es el mismo valor con signo contrario. Bueno, ahora el ejercicio 6, ¿sí? Vamos a terminar usando la fórmula parecida a la del ejercicio 5, pero inicialmente hay que plantearla desde otro lugar, ¿sí? Con otra fórmula. No es directamente aplicar la fórmula de trabajo. ¿Sí? Porque nos está agregando un dato que lo podemos observar enseguida, ¿sí? Ese dato de velocidad. Y como
¿Ahora? Sí, Capaz sí, que estaba silenciada. avísenme cualquier cosa porque capaz que con el manoteo acá de la pizarra se me desactiva el micrófono. Sí, no hay problema, no hay problema. Les decía que con la fórmula de potencia que escribí primero, la fórmula de potencia es igual a trabajo dividido tiempo. Si desarrollamos, ¿sí?, trabajo, sabemos que es fuerza por distancia, y que sigue dividido por el tiempo, lo que está en rojo, distancia sobre tiempo, es la velocidad. ¿Sí? Ahí podemos ver que sale la variable de velocidad que nos pide el enunciado, ¿sí?, o que nos da como dato, y que directamente en la fórmula de trabajo que conocemos no lo podemos incluir. Pero ahora sí. Esto nos quedaría como fuerza, ¿sí?, por velocidad. Esa fuerza, a su vez, la que nos da el enunciado, ¿de qué fuerza está hablando el enunciado? ¿De una fuerza como tal o de otro tipo de fuerza? Está hablando, al darnos el valor del coeficiente de fricción y hablar de fricción entre las superficies, etcétera, está hablando de fuerza de fricción. Entonces, esta F va a pasar a ser fuerza de fricción multiplicado por velocidad. Y a su vez la fuerza de fricción la desarrollamos y es el coeficiente por la normal por la velocidad. Igual. Reemplazamos y es 0,25 por el valor de la fuerza normal en Newton, que sería 40 kilogramos por 9,8, 392 Newton, y la velocidad 1,4 metros por segundos, no es aceleración. Eso les tiene que dar 137,2 joules. ¿Sí? En el caso de que ustedes se encuentren con otro tipo de problemas, ¿sí?, con otro enunciado, pero si estamos hablando de trabajo, ¿sí?, y la incógnita es trabajo, y les aparece el dato de velocidad incluido en el enunciado, muy probablemente que tengan que plantear el desarrollo del ejercicio desde esta fórmula de potencia, que es la única que relaciona trabajo por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces ahí tenganlo anotado por cualquier cosa. Bien, ahora vamos, si antes de que se corte esta parte, leemos un poquito del problema que sigue. Hasta ahora estuvimos viendo, hasta el ejercicio 6, solo la fórmula conceptual de trabajo. Aplicar, y a lo sumo en el ejercicio 6, que tuvimos que dar una vueltita más, y hasta ahí. De ahora en más, ahora lo que sigue sería el teorema del trabajo. ¿Sí? No sé si lo recuerdan un poquito de la teoría. El teorema del trabajo habla y relaciona la energía. Y tenemos la energía cinética, la energía potencial. Primero el principio de la conservación de energía por un lado, que eso también lo tienen que tener presente, el principio de la conservación de energía, ¿sí?, al inicio y al final, ¿sí?, un sistema no es la misma, ¿sí?, pero sin embargo matemáticamente los podemos plantear como una igualdad. Es decir, la energía inicial de un sistema debería de ser igual a la energía final del sistema. Y si a esto lo relacionamos con el teorema del trabajo, que habla de lo mismo, pero ¿qué pasa? Incluye las fórmulas de trabajo, pero ¿sí?, analizadas desde la variación de energía que sufre el cuerpo, el sistema, luego de que se le aplica el trabajo.
Inicialmente puede estar en reposo, con energía cinética 0 o energía potencial 0, pero después de que se le aplica el trabajo, la energía final es diferente. Y de eso básicamente habla la teoría del teorema del trabajo, ¿sí? O el principio de conservación de energía también, porque están los dos de la mano, ¿sí? Entonces, del ejercicio 7 al 8 es solamente aplicar la fórmula de energía cinética, nada más. Son ejercicios conceptuales, reemplazan. El ejercicio 8, ¿qué pasa? Les da el dato de la velocidad en coordenadas cartesianas. Ustedes tienen que averiguar el módulo de la velocidad. ¿Cómo se averigua el módulo de la velocidad en el ejercicio 8? Usando Pitágoras, ¿sí? Con Pitágoras ustedes calculan el módulo de la velocidad. El 6 y el 22 son las coordenadas que les dan a ustedes las coordenadas cartesianas, ¿sí? Del vector velocidad, pero no sabemos cuánto vale, cuántos metros por segundo vale. Para averiguarlo, aplicamos raíz cuadrada, elevamos cada término al cuadrado y ahí nos tiene que dar que esto vale 22,8 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes les den las coordenadas cartesianas para averiguar el módulo, que es equivalente al valor o sinónimo de valor, aplican Pitágoras. ¿Sí? Con eso van a saber cuántos metros por segundo o cuántos kilómetros por hora vale la velocidad. El ejercicio A, el ejercicio B es exactamente lo mismo, es averiguar el módulo, ¿sí? Hasta ahí no hay ningún otro desarrollo más complicado, ¿sí? Disculpe, profe. Sí, decime. Eso de calcular el módulo sería para el inciso A o el B del 8. Los dos son iguales. Tenés que reemplazar, ¿sí? Acá en la raíz. Sí. En el inciso A te dieron las coordenadas I y J, ¿sí? Una Sí. vale 6, la otra vale 22. Lo reemplazás acá en la raíz cuadrada. No es necesario que pongas las letras, solamente elevás al cuadrado los números, aplicás raíz y ahí vas a tener el módulo. En el ejercicio B es lo mismo. Te van a dar siempre las coordenadas I y J. Esas coordenadas, claro, esas las elevas al cuadrado y le aplicas la raíz. O Y sea, esa eso va. sería la energía cinética. La energía cinética, la fórmula de la energía cinética, ¿cuál es? Es esta. 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Sí. Una vez que vos ya sabes cuánto vale la velocidad, Ahora sí. Sí. lo reemplazás acá. ¿Sí? Sí. Y en el ejercicio B lo mismo. Averiguás el valor del módulo, ¿sí? Que te tiene que dar, 8,94 te tiene que dar la velocidad y esa misma la reemplazás en la ecuación de energía cinética y te va a dar también otro joule, ¿sí? En el inciso A, la energía cinética les tiene que dar 780 joules y en el inciso B 120, un poco menos, bastante menos, ¿sí? Después a ustedes les pide la diferencia o la variación de energía que hubo entre una situación y la otra. Lo que tienen que hacer acá para contestar, ¿sí? Todo lo que es delta E o variación de energía de cualquier variable ustedes pueden hacer delta. Delta significa diferencia o variación.
restamos la energía final menos la energía inicial. La energía final nos dio 20 joules, o sea, en el inciso B, y en el inciso A nos tiene que dar 780. Esto nos tiene que dar menos 660 joules. ¿Sí? Esa es la variación de energía que hubo. Con eso ustedes contestan a la pregunta del ejercicio. Porque a ustedes les pide calcular en cada inciso un cierto valor de energía. Y la diferencia la calculan haciendo una resta entre ambos resultados. Acá como la energía inicial es mayor, entonces el resultado nos dio negativo. Porque hubo mucha variación de energía entre una situación y la otra. ¿Sí? Bueno. Bueno, en el inciso 9, o el ejercicio 9, perdón, ahí también tienen que encarar el ejercicio haciendo diagramas o la sumatoria de fuerza, porque bueno, este no es muy vueltero, pero tienen que hacer algunos que otros cálculos extras que les pide el ejercicio. Primero que nada, averiguar en el inciso A, solo usando la fórmula de trabajo, nada más. En el inciso A averiguan el valor de trabajo para cada masa, ¿sí? Una masa es 0,3 kilos, la otra masa es 0,2 kilogramos. Bueno, para cada una calculan el valor del trabajo. Una de ellas les va a dar un valor de trabajo positivo y a la otra les va a dar un valor de trabajo negativo. ¿Por qué les da valor de trabajo negativo? Porque una vez que el sistema entra en movimiento, ¿sí? Hay una